Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios de nuestras celebridades favoritas y descubrimos los significados ocultos detrás de sus vidas. Hoy tenemos algo realmente especial, algo que estoy seguro les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del globo con su carisma, su talento y por supuesto su imponente presencia. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en la pantalla o de sus proyectos más recientes. Hoy vamos a explorar algo mucho más personal, algo que lleva grabado en su piel y que estoy seguro, muchos de ustedes han admirado sin saber realmente lo que representa. Sí, amigos, vamos a hablar de los tatuajes de Can Yaman y de los secretos, los significados profundos que esconden. Prepárense para un viaje intrigante porque detrás de cada trazo de tinta hay una historia, una emoción, un recuerdo. Y para no perderse ninguna de estas revelaciones, les invito desde ya a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No querrán perderse nada de lo que viene. Can Yaman es un hombre de contrastes, y sus tatuajes no son la excepción. No se trata solo de adornos corporales, sino de verdaderas declaraciones de principios, de hitos en su vida, de símbolos que lo conectan con su pasado, su presente y sus aspiraciones. Y lo más interesante es que no los muestra de forma ostentosa todo el tiempo, sino que a menudo son descubiertos, revelados, generando esa chispa de curiosidad que tanto nos gusta. La piel para muchos se convierte en un lienzo, un diario visual donde se plasman las experiencias, los amores, las pérdidas y las convicciones. Y en el caso de una figura pública como Can Yaman, estos símbolos adquieren una dimensión adicional, convirtiéndose en puntos de interés y especulación para millones de seguidores. Empecemos por uno de los más visibles y, a la vez, uno de los que genera más preguntas, el león en su brazo. Para muchos, un león simboliza fuerza, valentía, liderazgo, nobleza y realeza. No cabe duda de que Can posee todas estas cualidades, proyectando una seguridad y una presencia escénica arrolladoras. Sin embargo, para él, este león tiene un significado mucho más personal y arraigado. Se dice que representa su signo zodiacal, Leo, del cual comparte la fecha de nacimiento. Pero va más allá de una simple correspondencia astrológica. Es un recordatorio constante de su poder interior, de su capacidad para superar obstáculos con determinación, de su instinto protector hacia sus seres queridos y de su naturaleza intrínsecamente valiente. Imaginen la fuerza que debe sentir al ver ese majestuoso animal, con su melena imponente y su mirada penetrante grabado en su piel, un símbolo de su propia esencia y de la energía vital que lo impulsa. Este tatuaje no es solo una imagen, es una declaración de su identidad, una manifestación tangible de las características que él mismo reconoce y valora en sí mismo. Pero Can no es solo fuerza bruta o liderazgo nato. También es sensibilidad, profundidad y una apreciación por la belleza en todas sus formas, incluso en aquellas que pueden parecer más sombrías o complejas. Esto lo demuestra con otro tatuaje que tiene en su muñeca, una rosa negra. Las rosas negras, a diferencia de sus contrapartes rojas o rosadas, suelen asociarse con la muerte, con el fin de algo, con el luto, pero también con la belleza oscura, con la pasión intensa y a menudo con la melancolía y el misterio. En el caso de Can, las especulaciones sugieren que esta rosa podría representar un momento de duelo, una pérdida significativa en su vida, un evento que lo marcó profundamente y que, a pesar del dolor, supo transformar en una lección de vida. O quizás, y aquí entramos en el terreno de la interpretación más profunda y filosófica, es la aceptación de que la vida tiene sus sombras, sus momentos difíciles, sus periodos de oscuridad, pero que aún en la adversidad, en la tristeza, hay una belleza única y una fortaleza inquebrantable que emana de esa experiencia. Es un tatuaje que nos habla de resiliencia, de la capacidad de florecer incluso en las circunstancias más adversas, de encontrar luz en la oscuridad y de la aceptación de la complejidad inherente a la existencia humana. La elección de una rosa negra es una muestra de madurez emocional y de una comprensión profunda de que la vida no es solo luz, sino también sombra, y que ambas son necesarias para la totalidad. Y hablando de resiliencia, de aceptar la dualidad de la vida y de mantener las raíces firmes, hay un tatuaje que pocos han visto con claridad y que guarda un significado muy especial y personal, el número 30. Para muchos, especialmente para quienes no están familiarizados con su trayectoria personal, es solo un número, un dígito más. Pero para Can representa algo más. Se rumorea con fuerza que este número está ligado a su familia, a un evento importante que ocurrió cuando cumplió esa edad, quizás un aniversario, una graduación,
un logro significativo o incluso un momento de reflexión profunda sobre su camino hasta ese entonces. Otra teoría apunta a que podría ser una meta que se propuso alcanzar en ese entonces, un hito vital que marcó un antes y un después. Es un recordatorio de su origen, de los pilares que lo sostienen, de esos momentos que marcan un antes y un después en la vida de una persona, que moldean su carácter y definen su rumbo. Es como si llevara consigo una fecha clave, una ancla a su historia personal, a sus raíces, un homenaje a los cimientos sobre los cuales ha construido su exitosa carrera y su vida. Pasemos ahora a uno de los tatuajes más intrigantes y minimalistas de Khan, una pequeña brújula en su antebrazo. Las brújulas, por supuesto, son instrumentos que nos guían, que nos indican el camino, que nos orientan en un mundo a menudo caótico y lleno de incertidumbres. En el contexto de un artista tan en constante movimiento, viajando por el mundo con una carrera que lo lleva de un proyecto a otro, de un país a otro, esta brújula cobra un sentido aún más profundo y vital. Podría ser un recordatorio constante de mantenerse fiel a sí mismo, de encontrar su propio norte en medio de la vorágine de la fama, el éxito, las presiones y las expectativas. Es un símbolo de dirección, de propósito, de no perderse en el camino, sin importar cuán lejos llegue o cuántas tentaciones o desvíos encuentre. Es una guía interna, una forma de conectarse con su esencia y con sus objetivos, asegurándose de que cada paso que da sea en la dirección correcta para él. Y esa simplicidad, esa sutileza en su diseño, es lo que lo hace tan poderoso. No necesita ser grande ni llamativo para transmitir un mensaje tan potente y universal como el de la búsqueda de nuestro propio camino. Pero Khan no solo lleva en su piel símbolos que hablan de fuerza, dirección o aceptación de la dualidad. También hay espacio en su lienzo de tinta para la espiritualidad, la protección y la conexión con algo más grande que uno mismo. Un tatuaje que ha llamado la atención de sus seguidores más observadores es el de la mano con un ojo en la palma. Este símbolo es muy antiguo y tiene múltiples interpretaciones en diferentes culturas. En el contexto occidental a menudo se asocia con el ojo de la providencia, o el ojo que todo lo ve, simbolizando la protección divina, la omnisciencia, la capacidad de ver más allá de lo aparente, la sabiduría y la iluminación. En el caso de Khan, podría ser una forma de sentirse conectado con algo más grande que él, una manera de invocar protección en su camino, tanto profesional como personal, o simplemente una representación de su fe y su creencia en fuerzas superiores que guían y protegen. Es un guiño a lo invisible, a lo que nos trasciende, a esa energía universal que nos envuelve y nos da fuerza. Es un recordatorio de que aunque estemos en el foco de atención, nunca estamos solos. Y hay un tatuaje que genera particular interés por su ubicación, su aparente misterio y las pocas veces que ha sido visible, un diseño que a menudo se oculta bajo su ropa en el costado. Las especulaciones sobre su significado son muchas y muy variadas. Una de las teorías más recurrentes es que podría tratarse de una frase significativa, un verso de un poema que lo inspira, una cita que resuena con sus valores o una lección importante que ha aprendido. Dado que su formación académica incluye estudios en Derecho, otra posibilidad es que sea un símbolo relacionado con la justicia, la equidad o la verdad. También se ha barajado la hipótesis de que podría ser un tributo a alguien especial, un recuerdo imborrable, o incluso un diseño inspirado en la medicina, dada su profunda conexión y activismo en temas de salud. Sin embargo, lo que sí sabemos es que los tatuajes en lugares discretos, aquellos que no están a la vista de todo el mundo, suelen ser los más íntimos, los que guardan una conexión personalísima y profunda con quien los lleva. Es como un secreto grabado en su piel, un tesoro personal que solo él conoce en su totalidad, cuyo significado profundo solo él desvela. Y esa exclusividad, esa intimidad, lo hace aún más cautivador y nos invita a reflexionar sobre las historias personales que cada uno de nosotros lleva consigo, visibles o invisibles. Además de estos tatuajes más conocidos y comentados, es muy probable que Khan tenga otros diseños más pequeños, más discretos, que solo los verdaderos fans más acérrimos logran captar en ciertas fotografías o vídeos promocionales, o en momentos de intimidad capturados por la cámara. Y es que el cuerpo, especialmente el de una persona con una sensibilidad artística, se convierte en un lienzo en blanco, un espacio para la expresión, y cada persona elige las imágenes y los símbolos que resuenan con su alma, con su historia, con su visión del mundo. Lo hermoso de los tatuajes de Khan Yaman es que, a diferencia de meros shows estéticos o modas pasajeras, parecen ser declaraciones de identidad, marcas de experiencias vitales, recordatorios de valores inquebrantables.
Son pequeñas historias grabadas en tinta que al ser reveladas, aunque sea de forma parcial o especulativa, nos permiten conocer una faceta más profunda del actor, del hombre detrás del personaje que vemos en la pantalla. Nos ofrecen una ventana a su mundo interior. Piensen por un momento en la carga simbólica que cada uno de estos tatuajes puede portar. El león, representando esa fuerza innata, esa ferocidad controlada, esa valentía que lo impulsa a afrontar desafíos. La rosa negra, un eco de la dualidad de la vida, de la belleza que puede encontrarse incluso en la oscuridad, de la capacidad de renacer tras el dolor. El número 30, un ancla a sus orígenes, a los hitos que lo moldearon y lo convirtieron en el hombre que es hoy. La brújula, un faro de guía en un mundo de constantes cambios, un recordatorio para mantenerse fiel a sus principios y a su camino. La mano con el ojo, una conexión con lo espiritual, con la protección divina, con la sabiduría universal. Y esos diseños más íntimos, esos secretos grabados en lugares recónditos, que añaden una capa más de misterio, de profundidad y de personalidad a su figura pública. Kanyaman, a través de su piel, nos está contando una historia, una narrativa personal que va mucho más allá de los guiones y de las cámaras. Es una historia escrita con la tinta de sus experiencias. Es fascinante como un artista, en este caso Kan, utiliza su cuerpo como un diario visual, como una autobiografía en imágenes. Cada tatuaje es una página, cada diseño es un capítulo de su vida, una lección aprendida, un recuerdo imborrable. Y al compartir estas historias, aunque sea de forma indirecta, al permitirnos indagar y especular sobre sus significados, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios símbolos, sobre aquello que llevamos grabado en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestra mente y que quizás también podríamos plasmar en nuestra piel como una forma de reafirmación o de memoria. ¿Qué nos dice a nosotros esa rosa negra? ¿Qué brújula nos guía en nuestra vida, en nuestros momentos de incertidumbre? ¿Qué león ruge en nuestro interior, pidiendo ser liberado y reconocido? La verdad es que Kanyaman es un ejemplo perfecto de cómo la tinta, más allá de ser un mero adorno estético, puede ser una poderosa herramienta de autoexpresión, de conexión emocional, de recuerdo perpetuo y de fortaleza interior. Y el hecho de que él, con su enorme popularidad y su exposición mediática, se atreva a mostrar estas marcas personales, a compartir estos símbolos de su viaje vital, nos anima a todos a abrazar nuestras propias historias, nuestras propias marcas, nuestros propios tatuajes, sean visibles o invisibles. Porque al final son esas experiencias, esos símbolos, esas cicatrices y esas marcas de vida, las que nos hacen únicos, las que forjan nuestra identidad y las que nos conectan con nuestra propia humanidad. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que Kanyaman es mucho más que un rostro bonito en la pantalla, mucho más que el galán que enamora a millones de fans. Es un hombre con una profundidad insospechada, con una historia rica y compleja que se escribe también en su piel, en cada trazo de tinta que lleva consigo. Sus tatuajes son un mapa de su alma, un testamento de su viaje vital, una crónica de sus experiencias y convicciones. Y cada vez que los vemos, cada vez que profundizamos en su posible significado, tenemos la oportunidad de vislumbrar un poco más de quién es realmente este carismático actor. Es un recordatorio poderoso de que todos llevamos historias grabadas en nosotros, algunas visibles para el mundo, otras ocultas en la intimidad de nuestro ser, pero todas, sin excepción, importantes. Y con esta reflexión sobre la piel como lienzo y la tinta como memoria, como historia viva, llegamos al final de este recorrido por los secretos y los significados profundos de los tatuajes de Kanyaman. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estos misterios y conectando con la narrativa visual que el actor ha plasmado en su cuerpo. Ha sido un placer compartir estas historias y estas reflexiones con ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su energía, su curiosidad y su participación son lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando el fascinante mundo de las celebridades y sus historias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de los tatuajes de Kan les pareció más interesante o impactante? ¿Cuál creen que es el significado más acertado para esa enigmática marca en su costado? ¿Tienen ustedes tatuajes con significados profundos que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para el crecimiento del canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares,
con aquellos que también son fans de Kanyaman o que simplemente disfrutan de historias interesantes y curiosidades sobre el mundo del espectáculo. Así podemos seguir creciendo juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad de amantes de las historias, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que sus propias historias estén siempre llenas de significado y pasión.